Muy buenos días, estamos hoy con el profesor Renan Vega Cantor, integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, quien nos regaló para la academia y para quienes luchamos por la paz y la solución de la guerra en este país el informe en 2015, y ahora nuevamente han trabajado una segunda versión de este informe. Entonces, ante todo, agradecer su presencia y hablaremos sobre estos aspectos que lamentablemente siguen siendo cotidianos para Colombia, la guerra. Buenos días, muy amable por la invitación y espero pues que podamos conversar sobre estos temas tan trascendentales para el país. La pregunta obvia, ¿por qué después de la firma de un acuerdo de paz vuelve y se reúne la Comisión Histórica y lanza un nuevo documento 10 años después? Bueno, yo creo que ahí hay una situación real, ¿no? Una situación objetiva, y es que la guerra en Colombia no ha terminado, lamentablemente. Uno de los objetivos del acuerdo del 2016 era ponerle fin a la guerra, pero la guerra se ha seguido manifestando e incluso se ha iniciado un nuevo ciclo de guerra que se prolonga durante estos 10 años y creo que tiene mucho futuro, por desgracia, dadas las circunstancias que se están viviendo en este momento, tanto en Colombia como en el exterior. Bueno, profesor Renan, ¿y esta guerra que continúa para usted sigue siendo la misma guerra que de tantos años atrás ha padecido nuestro país? ¿Hay continuidades en este conflicto? Yo sí creo que hay continuidades, y hay continuidades por unas razones simples. Y es que las circunstancias que dieron origen a las FARC en 1964 no han cambiado. Las circunstancias son las mismas. El país sigue padeciendo las mismas características de injusticia, de desigualdad, de acaparamiento territorial, de monopolización financiera que siempre han caracterizado a este país. Entonces, por lo tanto, esas circunstancias siguen siendo un combustible para mantener la guerra, aunque ésta pueda tener viejas y también nuevas expresiones. Una pregunta también obligada. Usted centró el primer ensayo, y ese también lo centra, en la configuración del proyecto contrainsurgente en Colombia. Muchos dicen hoy que no existe insurgencia, que no existe subversión, o niegan el carácter político del conflicto armado o la existencia misma de guerrillas. ¿Existe todavía contrainsurgencia cuando se supone que no existen guerrillas? ¿O qué opina usted y en qué consistiría este proyecto ya hoy en el siglo XXI? Bueno, el asunto es que si se ha mantenido la guerra con viejos y nuevos actores, también se mantiene la contrainsurgencia, porque la contrainsurgencia en Colombia ha estado ligada siempre a varias cosas. Primero, al hecho de que el país se ha convertido en un territorio fundamental para la dominación imperialista en el continente, y eso no ha cambiado. Eso antes se ha robustecido. Y en segundo lugar, hay sectores que en este país siempre han impulsado la contrainsurgencia en sentido general, ni siquiera solo la contrainsurgencia contra la insurgencia armada, sino contra lo que alguna vez se ha llamado la insurgencia social, que estaba representada por sindicatos, organizaciones agrarias, partidos políticos de izquierda y todos aquellos que eran considerados como enemigos del establecimiento colombiano. Entonces, contra ellos siempre se ha desarrollado una política contrainsurgente. ¿Y cuáles son las fuerzas que hacen posible este proyecto de contrainsurgencia? Primero hablamos de una contrainsurgencia, digamos, puramente armada, que está representada desde luego por las fuerzas militares, que no han cambiado después del 2016, su sentido es exactamente el mismo. Se siguen adiestrando en las mismas escuelas que siempre las formaron, la Escuela de las Américas en los Estados Unidos. Colombia sigue siendo el primer país del mundo en enviar personal a capacitarse en este lugar donde se sigue enseñando con los manuales anticomunistas de la Guerra Fría, guerra psicológica y cosas por el estilo. Eso no ha cambiado, y el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas en general siguen siendo contrainsurgentes. Pero la contrainsurgencia también abarca otros sectores, por ejemplo, lo que antes se llamaba aquí la gran prensa escrita, radio y televisión,
que aunque también ha sido golpeada por los cambios comunicacionales de las últimas décadas, sin embargo sigue creciendo un monopolio y cierta influencia sobre determinados sectores de la población. Y esa prensa se sigue comportando con su mismo carácter contrainsurgente, digamos, de siempre. Y la contrainsurgencia que caracteriza a las clases dominantes de este país, que no quieren repartir un centímetro de tierra y que cualquier lucha reivindicativa que se realice tiene un fin de desestabilizar la sociedad colombiana y cosas por el estilo. De tal manera que en ese sentido la contrainsurgencia sigue existiendo con las manifestaciones de siempre, aunque digamos supuestamente renovada a partir de las nuevas realidades y los nuevos discursos tanto nacionales como internacionales. Es claro que esos sectores que usted menciona, profesor Renan, tienen un objetivo en común, convergen en el mantenimiento del statu quo, pero hay un debate que hoy sigue siendo importante. El paramilitarismo o el mercenarismo corporativo ilegal, que tuvo su expresión tal vez más notoria en la historia reciente a través de las AUC, viene siendo negado en términos de discurso oficial. Hoy algunos arguyen, hay quienes arguyen que como hay presencia del narcotráfico y actividades criminales, eso le quita el carácter contrainsurgente o paramilitar a grupos como el Clan del Golfo, a grupos como los Rastrojos, como la Cordillera. En su opinión, estos grupos que primero le llamaron BACRIM, después ahora lo llaman GDOs, no sé esta semana qué nombre les ponen, ¿harían parte de esa estrategia contrainsurgente hasta entrado esa segunda década del siglo XX, del siglo XXI? Pues es que aquí habría que hacer como un recorrido histórico, digamos, muy breve, ¿no? Para ubicar lo que está pasando. Es que podemos decir que el paramilitarismo hoy está en una segunda o tercera fase. La primera fase fue, digamos, la de el exterminio generalizado de los adversarios, pero luego viene una política de legitimación social en los lugares donde se han afincado y donde había, entre otras cosas, la mayor parte de esos lugares eran zonas de presencia insurgente clásica. Entonces allí ellos están desarrollando otro proyecto de sociedad profundamente conservador, profundamente retrógrado, que además se vincula con los sectores también más conservadores de las clases dominantes de este país. Entonces estamos en esa fase, pero eso no quiere decir que el proyecto paramilitar como tal haya desaparecido. Además, ubicando el proyecto paramilitar como solamente una de los sectores de la contrainsurgencia. La contrainsurgencia va más allá que el paramilitarismo. El paramilitarismo es solamente, digamos, un momento de la contrainsurgencia. La contrainsurgencia es un proyecto más amplio que busca construir un modelo de sociedad profundamente conservador, profundamente tradicional, profundamente retrógrado, donde se respeten las normas más tradicionales de este país. Y eso es lo que se ha consolidado en algunas regiones del país. Ahora bien, ponerle nombres en lugar de contribuir a clarificar el fenómeno lo que hace es confundirlo con una tendencia, a mi modo de ver, muy peligrosa. Y es que al mezclar todo con todo, se desdibuja el carácter político de la insurgencia histórica de este país. Y eso no se puede perder del panorama por caprichos lingüísticos que esconden muchas cosas más. Yo creo que ahí habría que centrar un poco la atención sobre ese desdibujamiento de la lucha insurgente, retomando además un argumento que ni siquiera es de origen nacional, es un argumento viejo, es el argumento de las nuevas guerras del Banco Mundial, donde dice que ahora las guerras no son ideológicas, sino las guerras son simplemente por extracción de recursos. Entonces me parece que ubicar el asunto en ese terreno no contribuye a nada, ni a entender el fenómeno, ni a poder buscar soluciones al mismo. Sí, estamos al parecer ante un nuevo negacionismo, ¿no? Y no es la primera vez que pasa. Recuerdo yo que cerrado el ciclo de la violencia previa al Frente Nacional, se llegó a decir también lo que quedan es simples formas bandoleriles y se negó el carácter o insurgente, contrainsurgente de esos componentes armados del conflicto que se mantuvieron, ¿sí? Usted trabaja también, profesor Renan, el tema de la injerencia, especialmente norteamericana, desde bien entrado, desde inicios del siglo XX, incluso desde antes de la secesión de Panamá, y lo trabajó detenidamente esa participación en la guerra de la potencia imperial
en 2015. Hoy, ¿cómo se mantiene esa injerencia? ¿Qué otros renglones imperiales o intervencionistas hacen parte del conflicto armado en Colombia y muy particularmente de esta estrategia contrainsurgente? Bueno, hay que decir que un componente esencial de la contrainsurgencia a nivel mundial y por supuesto a nivel colombiano son los Estados Unidos. Decir esto pues no es ningún descubrimiento. Lo que pasa es que a la hora de elaborar un informe no se puede uno quedar exclusivamente como en los factores internos, como si eso no tuviera relación con la geopolítica imperial. Y precisamente lo que yo he tratado de resaltar es ese aspecto en el primer informe de hace 10 años, donde destaqué algunos aspectos como centrales a mi modo de ver, que tienen que ver, por ejemplo, con el origen del paramilitarismo. El paramilitarismo moderno en Colombia está relacionado con la política de los Estados Unidos, con el célebre informe Yarwood o la visita Yarwood a comienzos de la década del 60, cuando recomienda explícitamente que para asesinar, para desaparecer a los adversarios, principalmente de tipo comunista, era necesario crear grupos paramilitares. Y eso es bueno decirlo, ¿por qué? Porque me llama a mí la atención, y hago aquí una especie de paréntesis, que ahora han aparecido investigadores del paramilitarismo financiados por USAID. Es decir, que Estados Unidos ayuda a formar los paramilitares y ayuda a investigar los paramilitares que ellos crearon, financiando investigadores que son incondicionales y a sueldo de la política de USAID. Eso es una vergüenza que hay que resaltar, que hay que destacar, porque aquí hay personajes que no pueden pasar de agache, que han sido funcionarios de la USAID para investigar el paramilitarismo. Y quiero mencionar solamente a 2 casos, a Claudia López y a Ariel Ávila. Entonces, Estados Unidos forma el paramilitarismo que masacra a miles de colombianos y financia por la USAID investigaciones sobre el paramilitarismo que ellos han ayudado a crear. Entonces yo creo que ese es un elemento que hay que destacar. De esas insostenibles contradicciones para tener en cuenta, veía al doctor, al presidente de la JEP, ¿cierto?, diciendo, no, la JEP no puede avanzar en esclarecer la verdad del conflicto porque la USAID nos financia la investigación. Entonces un actor del conflicto como ha sido Estados Unidos financiando la verdad del conflicto daría mucho que desear en muchos espacios, pero bueno. Bueno, el asunto es que estamos hablando justamente de la intervención de los Estados Unidos, y esto demuestra que el intervencionismo de Estados Unidos se prolonga hasta el presente. Entonces el asunto es que la construcción de paz tiene que estar dependiendo de la cooperación internacional, de la mal llamada cooperación internacional, que lo que ha hecho es crear unas instancias de burócratas, de pasólogos que yo llamo, ONGs y otro tipo de instituciones que no han contribuido a esclarecer para nada el asunto, sino a engordar presupuestos de determinados investigadores que son vividores del conflicto. Y eso hay que decirlo también, que se originó en los últimos 10 años. Y ese es un elemento que está relacionado con los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora, con el cambio interno en Estados Unidos y la desaparición del imperialismo blando, porque eso es a lo que estamos asistiendo con Trump, la desaparición del imperialismo blando, pues eso significa que se le ha acabado el sostén a muchos de estos pseudoinvestigadores, pretendidamente independientes y periodistas libres. Están saliendo la información a nivel mundial sobre la cantidad de periódicos y de periodistas financiados directamente por la USAID en el mundo, y la cifra es increíblemente elevada, ¿no? Usted mencionaba que Colombia ha sido un país con subordinación estratégica y cómo el bloque mismo de poder requiere de ese cordón umbilical de Estados Unidos. Sectores del establecimiento colombiano han querido maximizar, diríamos algunos, o por lo menos subrayar que la entrada de Trump a la Casa Blanca significa un cambio para las políticas de relaciones bilaterales. En términos estratégicos y sobre todo este componente de la contrainsurgencia y la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, ¿usted ve algún giro entre demócratas y republicanos? Bueno, lo que pasa es que el giro está más es por el lado del imperialismo blando, pretendidamente blando, como instituciones como la USAID y otras. Y lo que ahora va a hacer Donald Trump es como un regreso a la diplomacia de las cañoneras, puras y simples, sin intermediación de ningún otro tipo de instituciones de instancia, sino la brutalidad en todos los terrenos, los aranceles, las guerras comerciales, y para los que no obedezcan,
esa sería la zanahoria, pues para los que no obedezcan, el garrote. Y es la posibilidad de intervenciones, como ya lo ha anunciado, por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de Gaza, que es una propuesta absolutamente vergonzosa y desquiciada, pero eso mismo está planteado para países como Cuba, como Venezuela, teniendo en cuenta además la composición del gobierno de Trump. Entonces no es que vaya a cambiar esa política y ahora nos encontramos ante un personaje que no representa los intereses del imperio, sino que es otra forma de asumirlos de manera directa ante la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. A eso es a lo que estamos asistiendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que desaparece ese componente blando, pero se va a reforzar el componente duro, es decir, el apoyo directo a fuerzas militares, a ejércitos y cosas por el estilo. Y eso ya se venía reforzando desde en los últimos gobiernos de Estados Unidos, incluyendo en el gobierno de Biden, mediante la importancia que ha tomado el Comando Sur en todo el continente latinoamericano, y Colombia ha sido, por desgracia, uno de los portaestandartes de esa presencia del Comando Sur, porque aquí incluso en el gobierno de Petro, la generala Richardson, que dirigía el Comando Sur, se la pasaba acá, tomaba a Colombia como ejemplo, hablaba de los nexos históricos entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los Estados Unidos y cosas por el estilo. Por esa vía, ¿cómo leer la contrainsurgencia colombiana en un contexto regional? Y no solamente por los intereses norteamericanos, sino acá hay tres fronteras, que además son tres fronteras, dicen porosas, dicen los medios, pero de álgido conflicto armado y social. La frontera con Ecuador, la frontera con Venezuela y la frontera con Panamá. ¿Qué intereses están moviendo y qué desplazamientos militares están moviendo? Vimos cómo el día que eligen a Trump, el ministro de Defensa Velázquez reestructura los comandos conjuntos que usted había identificado en uno de sus textos sobre intervenciones norteamericanas como una criatura a fin de acoplar las fuerzas militares colombianas a estrategias internacionales y específicamente norteamericanas. Bueno, el asunto es que desde Estados Unidos el mundo siempre se piensa en términos geoestratégicos y América Latina es un continente esencial para la sobrevivencia de Estados Unidos. Y muchos investigadores han dicho que el último lugar que va a perder Estados Unidos es América Latina. Y en ese sentido, Sudamérica es estratégico, es importante. Por ejemplo, ahorita cuando Motz adquiere un papel tan protagónico en el gobierno de Trump y se habla de las nuevas tecnologías, de la guerra espacial y cosas por el estilo, resulta que para que eso sea posible es necesario asegurarse el control de materias primas fundamentales, como el petróleo, como el uranio, como el cobre, como el oro, y los bosques naturales, todo lo que se encuentre y que sea necesario para producir esa sofisticación tecnológica. Y esos recursos se encuentran aquí en el continente, en Sudamérica, en Centroamérica, y por lo tanto estas fronteras son esenciales en esa disputa geoestratégica, y lo estamos viendo en el caso de Panamá. Panamá ya prácticamente se dio muy fácilmente a los Estados Unidos ante algunas presiones para atenuar o suspender algunos convenios con China, y lo mismo se va a hacer o se está haciendo con Panamá y con Colombia en cuanto al manejo del tapón del Darién y la migración hacia los Estados Unidos. Entonces, esos son nuevos elementos de la agenda, pero siguen demostrando la importancia de la contrainsurgencia y de la presencia de los Estados Unidos en el territorio colombiano. Yo me encargo en este último informe de recalcar precisamente ese aspecto. Cómo en los Estados Unidos se habla de los nuevos enemigos. Y entre los nuevos enemigos están, por ejemplo, los migrantes. Entonces hay que oponerse a todo lo que tenga que ver con migrantes, y aquí sí hay una identificación estratégica entre los demócratas y los republicanos, porque incluso los demócratas han expulsado más migrantes que el mismo Donald Trump. Usted nos decía que en este país hubo anticomunismo previo a que hubiera comunismo, y que hubo incluso un desarrollo de contrainsurgente antes de que hubiera insurgencia armada. ¿Cómo rompemos este orden y esta fuerza contrainsurgente que ha gobernado a Colombia por tantos años? Pues uno lo que hubiera esperado es que eso se hubiera podido por lo menos dar los primeros pasos en este cuatrenio, ¿no? Pero no hay elementos que lo lleven a uno a ser optimista en ese terreno. Porque primero el mismo manejo del lenguaje por parte del gobierno y sus voceros, tan absolutamente impreciso,
queda desdibujado el carácter político de la insurgencia. Es decir, se da la impresión que la insurgencia surge y se desarrolla en este país y se mantiene por una cuestión puramente delincuencial. Y eso es identificar incluso con el mismo epíteto, con el mismo nombre calificativo o calificativo despectivo a la insurgencia y a la contrainsurgencia de extrema derecha representada por los sectores paramilitares. Y eso me parece que va a tener efectos, consecuencias a larguísimo plazo, porque no se puede examinar un conflicto de esa manera y llegar al extremo de traer como asesores de paz a paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad y que ahora pues aparecen como defensores de la paz. Entonces, ¿dónde queda precisamente la verdad? ¿Dónde queda la verdad? La verdad es la responsabilidad no solo de estos sujetos, sino de los que están detrás de ellos, que es el asunto clave, me parece a mí, del paramilitarismo. ¿Quiénes financiaron el paramilitarismo? ¿Quiénes lo promovieron? ¿Qué sectores económicos nacionales e internacionales? ¿Cuál fue el papel que desempeñó el Estado, las Fuerzas Armadas? Y el otro elemento fundamental de la contrainsurgencia que se me ha olvidado mencionar, que es la contrainsurgencia judicial. Ese es un componente fundamental de la guerra jurídica, que llaman algunos. La contrainsurgencia judicial, ese es otro elemento que creo que siempre hay que resaltar y que hay que destacar. Última pregunta, ahora sí, profesor Renan. Así como no toda la contrainsurgencia es el paramilitarismo, no todo paramilitarismo está ilegalizado. De hecho, en Colombia tuvimos muchas expresiones de paramilitarismo legal durante amplios periodos. Mucho se habla ahora de nuevas guerras, los que hablan de nuevas guerras y la realidad misma ha demostrado una creciente terciarización de las guerras o surgimiento de compañías mercenarias, entre comillas, legales, o que por lo menos se mueven por esa zona de penumbra. El incidente más lamentable que más hemos referenciado en Colombia ha sido el asesinato del presidente de Haití con mercenarios colombianos. ¿Hay presencia de estas compañías, de estas figuras mercenarias en el marco de la contrainsurgencia hoy en Colombia? Claro, por supuesto. Y eso ya lleva, digamos, eso está relacionado con el Plan Colombia. El Plan Colombia fue el que disparó el mercenarismo en Colombia, y mercenarismo proveniente de qué fuente, porque yo creo que eso es lo que hay que resaltar, de las Fuerzas Armadas. Es decir, son militares activos o pensionados que son contratados a nivel internacional para participar en diversas guerras, como se está dando el caso de Ucrania, a favor del ejército neonazi de Ucrania, ¿sí? Participan en esas guerras, pero la circunstancia es ¿por qué? Resulta que estas mismas compañías dicen una cosa, que Colombia o las Fuerzas Armadas de Colombia tienen una ventaja comparativa, para utilizar este término tan caro a los economistas, que tiene una ventaja comparativa con respecto a otros países. Es que estos mercenarios han participado activamente en una guerra contrainsurgente durante varias décadas. Están preparados para eso y además, por decirlo así, son una fuerza represiva capacitada, muy bien capacitada, porque ha sido entrenada en los Estados Unidos, gran parte de ella en la lógica contrainsurgente, y por lo tanto pueden replicar esas enseñanzas en otros contextos. Y eso es lo que están haciendo. Entonces les sale muy barato, se libran de asistencia directa a las Fuerzas Armadas o a la policía, aunque la siguen realizando. Y eso se presenta como algo que se da debajo de la mesa, como si no tuviera que ver con los mismos intereses de los Estados Unidos. Y el mismo asesinato del presidente de Haití es muy revelador, ¿no? De los 31 asesinos que participaron, 26 eran colombianos. Y de esos 26... gran parte de ellos estaban directamente relacionados o habían estado relacionados con las Fuerzas Armadas de Colombia. Y 6 de ellos habían sido preparados en la Escuela de las Américas. De tal manera que todos esos elementos indican y ponen de presente, en ese caso específico, que estamos hablando de una contrainsurgencia sobre el terreno que se basa en el mercenarismo, y las Fuerzas Armadas colombianas han preparado el terreno para el mercenarismo, porque el mercenarismo lo vinieron impulsando internamente desde hace mucho tiempo al patrocinar los ejércitos paramilitares. Bueno, muchísimas gracias, profesor Renan. Mientras no se desmantele este ingente aparato de guerra que se ha construido en Colombia, va a seguir habiendo guerra en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos seguimos viendo. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno.